Hola a todos, muy buenas. Vamos a seguir practicando con el método remove para eliminar elementos de una lista. Y vamos a llevar a cabo el reto que tenemos pendiente. Pero antes vamos a recordar algo que vimos en el reto anterior y que nos va a hacer falta para llevar a cabo el reto que tenemos para este vídeo. En el reto anterior hicimos un programa que consistía en borrar los meses que contenían la letra B y teníamos una lista con todos los meses del año. Y vimos una forma que aparentemente era la más sencilla y la más obvia de hacer, pero que no nos daba un resultado correcto, no nos daba el resultado que esperábamos. Habíamos intentado hacerlo de la siguiente forma. For mes in meses, es decir, por cada elemento de la lista meses, si en ese elemento estaba contenida la letra B, pues a la lista meses, mediante el método remove, eliminábamos el mes correspondiente. Pero vamos a ver qué ocurría y por qué esta forma aparentemente sencilla no funcionaba. Vamos a poner aquí un print y vamos a ir mostrando para cada iteración el mes por el que se itera. En teoría, como hemos puesto el print antes de llevar a cabo ninguna operación, nos debería mostrar los 12 meses del año, pero vamos a ver qué ocurre. Le damos a ejecutar y vamos a ver lo que ha ocurrido. Vemos que primero se itera por el mes de enero. Como no tiene una B, nos lo vamos a encontrar en la lista final de meses, porque no se ha borrado. Posteriormente se itera por el mes de febrero. Como tiene una B, vemos que se ha eliminado. Pero vemos que luego no está marzo. No se itera por el mes de marzo, sino que directamente pasa a abril. ¿Qué está ocurriendo? Pues que enero va a tener el índice 0, febrero ya no está, así que marzo va a tener el índice 1 y como la iteración se llega por el índice 2, pues se va a iterar por el mes de abril, saltándose marzo. Marzo no tiene una B, pero si hubiese tenido una B, nos hubiésemos encontrado que no se hubiese borrado, porque no se ha iterado por ese mes y no se ha evaluado la condición del if. Abril igualmente se considera, como tiene una B no está, mayo igualmente se lo salta y nos lo encontramos aquí aunque no se ha iterado por él. Junio, julio, agosto, septiembre. Septiembre tiene una B y se elimina, pero por haberse eliminado se va a saltar octubre, que nos lo encontramos aquí y que precisamente octubre tiene una B y no lo ha eliminado. Es decir, que comprobamos que por cada elemento que elimina se salta un elemento. No se itera por ese elemento y no se evalúa la condición que teníamos de que si tenía una B, eliminarlo. Para ello ya vimos dos formas de solventar este problema en el vídeo anterior y vamos a aplicar esas dos formas en el reto que nos ocupa en este vídeo. Se trataba de hacer un programa que borra los elementos repetidos de una lista y quedan solo los elementos únicos, los no repetidos. Y habíamos puesto como ejemplo una lista números que contenía los elementos del 1 al 8, aunque había algunos repetidos, como por ejemplo el 2, como por ejemplo el 3 y como por ejemplo el 5. Bueno, pues vamos a llevarlo a cabo. Para poder eliminar los elementos repetidos tenemos que distinguir los que están repetidos y los que no están repetidos dentro de esta lista. Así que vamos a necesitar una lista adicional que vamos a llamar únicos y que la vamos a crear como una lista vacía. Y también vamos a crear una copia de la lista números. Números, copia, que va a ser igual a list números. Como ya hemos visto en otros niveles, necesitamos crear una lista nueva, que sea un objeto nuevo y no simplemente asignar una nueva variable al mismo objeto, a la misma lista. Bueno, pues ya simplemente podemos iterar por esta lista mientras borramos los elementos de esta otra y así no vamos a tener el problema que nos surgía al eliminar elementos de una lista e ir cambiando la dimensión de la lista. Bueno, pues for n in números copia, if n not in únicos append n.
De esta forma, lo primero que vamos a hacer va a ser ir comprobando si los elementos son únicos. Al principio, por ejemplo el 2, como no va a estar en la lista únicos, lo vamos a añadir a la lista únicos, pero cuando lleguemos al segundo 2, como ya está en la lista únicos, pues ¿qué vamos a hacer? Pues lo vamos a eliminar. Else, números, remove, n. Es decir, primero comprobamos si no están en la lista únicos. Al principio ninguno va a estar y lo vamos a incluir en la lista únicos, pero si vuelve a aparecer alguno de ellos, como ya va a estar en la lista únicos, quiere decir que está repetido. Entonces lo que vamos a hacer va a ser eliminarlo de la lista números. De esta forma vamos a tener un resultado que va a coincidir. Por una parte, en la lista únicos vamos a tener los elementos que no se repiten, y por otra parte, en la lista números vamos a tener los mismos elementos que en la lista únicos, porque hemos eliminado los que se repiten. Vamos a comprobar números, print únicos, que tanto en la lista números como en la lista únicos vamos a encontrarnos con los mismos elementos. Le damos a ejecutar y ahí lo tenemos. 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8. Tenemos del 1 al 8 sin repetirse. Y en la lista únicos igualmente 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8. Cambia un poco el orden, pero tenemos los mismos elementos. Los elementos únicos, no repetidos. ¿Qué hubiese ocurrido si en vez de haber tenido una lista copia de números, hubiésemos iterado por la lista números directamente? Pues vamos a comprobarlo. Pues que efectivamente vemos como el 5 aparece aunque esté repetido, y por otra parte en la lista únicos nos falta el 4. Este programa, como vimos en el reto anterior, también lo podíamos haber hecho de otra forma, que es iterando desde el final hasta el principio. De esta forma, como vamos eliminando los últimos índices, no van a afectar a los índices anteriores y no se va a saltar ningún elemento. Bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos hacer. For i in range len de números menos 1, es decir, len de números es 11, los 11 elementos que tenemos en esta lista. Pero como empieza por el 0, va a ir del 0 al 10. Así que len de números 11 menos 1 va a ser 10. Así que vamos a empezar por este índice. Hasta el primero, hasta el 0. Pero como el tipo range no incluye el último índice, vamos a ir un índice más, que va a ser el menos 1, porque vamos a ir con índice negativo menos 1 hacia atrás. Bueno, pues ahora ya directamente, if números y not in únicos, es decir, vamos a ir iterando por números enteros, por índices. Así que el elemento que tenga el índice en cuestión de la lista números, si no está en únicos, pues únicos, append, números y añadimos ese elemento. Else, números, remove, números y ya lo tendríamos. La estrategia es la misma que de la forma anterior. Lo único que en vez de iterar hacia adelante en una copia de números, iteramos hacia atrás en la misma lista números. Si se elimina algún elemento, por ejemplo, cuando se elimine el 5, como este índice ya no va a entrar en juego porque vamos hacia atrás, no va a afectar al programa. Vamos a comprobarlo. Y ahí lo tenemos, vemos que la lista números tiene los mismos elementos que tenía cuando hicimos el programa de la forma anterior y que no hay ninguno repetido. Y la lista únicos igualmente tiene los mismos elementos aunque tengan un orden diferente. Bueno, pues con esto dejamos aquí este reto y seguiremos viendo una nueva forma de eliminar elementos en el próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo a todos.